Imagínate si el silencio de una mujer se convirtiera en el eco que reverbera en el alma de un hombre. En ese espacio vasto y a menudo desolador, donde las palabras se desvanecen como sombras al caer la tarde, surge un fenómeno fascinante: la distancia. Ella, con su aura misteriosa y su encanto innato, se convierte en el centro de un universo que parece girar a su alrededor. El hombre, atrapado en su propia psique, comienza a experimentar una obsesión que lo consume. Y en esa danza interminable entre deseo y anhelo, se revela la esencia de la psicología junguiana: la proyección del ego. La distancia que ella mantiene no es simplemente una elección, es un arquetipo primordial que resuena en lo profundo del inconsciente masculino. Es el llamado de la diosa que se retira, un reflejo de su propia sombra que se presenta ante él. En la teoría junguiana, la sombra representa aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar, aquellos que han sido reprimidos por las convenciones sociales y las expectativas. En el contexto de las relaciones, el hombre proyecta en ella sus inseguridades, sus anhelos y, en última instancia, su propia incapacidad para conectar con su verdadero ser. Así, a medida que ella se aleja, el hombre se siente atraído irresistiblemente hacia su esencia. La distancia se convierte en un campo de batalla emocional donde la mente y el corazón luchan por el control. La ansiedad se transforma en deseo, y el deseo en una búsqueda frenética por su atención. Esta dinámica no es solo un juego de atracción, es una invitación a explorar los rincones más oscuros del alma. A menudo, el hombre no se da cuenta de que su obsesión por ella es, en realidad, una manifestación de su propia falta de conexión consigo mismo. En este proceso surge la pregunta inquietante: ¿qué es lo que realmente busca? La respuesta reside en la individuación, el viaje hacia el autoconocimiento y la integración de todos los aspectos de uno mismo. Sin embargo, la obsesión por la mujer distante puede actuar como un obstáculo en este camino. En lugar de buscar la conexión genuina, el hombre se pierde en la fantasía, en la idealización de una figura que representa todo lo que él desea ser. La mujer, al mantener su distancia, se convierte en el espejo que refleja los anhelos no satisfechos y las aspiraciones ocultas. Ella, en su majestuosidad, simboliza la figura arquetípica de la ánima, un componente esencial en la psique masculina que busca ser integrado. Mientras él la observa desde la lejanía, su obsesión se alimenta de esa imagen idealizada, como un faro en la tormenta de su confusión interna. Pero, en esta obsesión, el hombre ignora la verdad fundamental. Su búsqueda de amor y conexión es, en última instancia, una búsqueda de sí mismo. Cada vez que ella se aleja, él siente que una parte de su alma se fragmenta. La distancia se convierte en un abismo que lo separa de su propia esencia. La proyección de sus deseos en ella lo ciega ante su propia sombra, esos aspectos de su ser que no ha querido enfrentar. La rabia, el miedo, la inseguridad, todos esos sentimientos reprimidos emergen como sombras danzantes en la penumbra de su inconsciente. En lugar de abrazar su vulnerabilidad, él se aferra a la ilusión de control, buscando en ella una validación externa que nunca podrá proporcionar. El silencio que ella mantiene no es más que un reflejo de su propia necesidad de espacio y autonomía. En un mundo donde las expectativas sociales dictan que las relaciones deben ser constantes y omnipresentes, ella se convierte en un símbolo de resistencia. Su distancia no es un rechazo, sino un acto de autoafirmación. Ella sabe que la verdadera conexión se forja en el respeto mutuo y la aceptación de la individualidad. Sin embargo, su poder de atracción se intensifica ante la ausencia, alimentando la obsesión de él, quien se aferra a la idea de que su amor puede conquistarla. El anhelo de él se convierte en una adicción, una búsqueda desesperada por llenar el vacío que siente en su interior. En su mente, él construye castillos de sueños y expectativas, proyectando sobre ella el ideal de una compañera perfecta. Pero a medida que se aferra a esta fantasía, se distancia aún más de su propia realidad. La psicología moderna revela que este tipo de dinámica puede estar arraigada en experiencias pasadas de abandono, donde el hombre ha aprendido a relacionar el amor con el sufrimiento.
En su mente, el constante juego entre la ATR, la obsesión se alimenta del anhelo, y en ese ciclo vicioso, él se encuentra atrapado, como un pájaro enjaulado que no puede vislumbrar más allá de los barrotes de su propia creación. Cada mensaje no respondido es una punzada en su corazón. Cada silencio es un eco que resuena en su mente, amplificando sus inseguridades. La mente, ese vasto laberinto junguiano, comienza a dibujar sombras en su realidad, y la mujer, que en un principio era un símbolo de amor y plenitud, se convierte en un objeto de deseo inalcanzable. Lo que él no comprende es que al proyectar sus anhelos en ella, se niega a conectar con su propia esencia. El acto de mantener distancia tiene una dualidad poderosa. Para ella, es una declaración de independencia, una reafirmación de su derecho a existir fuera de las expectativas ajenas. Ella, en su esencia, se aferra a su propia identidad, consciente de que la vida no se define por la aprobación de otro. Sin embargo, en su ausencia, él la idealiza, construyendo un pedestal sobre el cual la coloca, una altura que solo refuerza su propia fragilidad. La admiración se transforma en obsesión, y la distancia se convierte en un campo de batalla interno donde sus inseguridades luchan contra sus deseos. Él la desea, la anhela, pero también la teme. La figura de la ánima, en su forma más pura, representa la totalidad de lo que él no ha podido integrar. Su sensibilidad, su intuición, su vulnerabilidad. Ella es el reflejo de lo que él podría ser si se atreviera a confrontar su propia sombra. Sin embargo, en lugar de abrazar esta posibilidad, él se aferra a la ilusión de control, buscando en ella una respuesta que solo puede encontrar dentro de sí mismo. La distancia que él percibe no es solo física, es una manifestación de su temor a la conexión auténtica, a la entrega total que el amor verdadero exige. En este juego de seducción y distancia, él se convierte en el cazador y ella en la presa, aunque la realidad sea mucho más compleja. Ella, consciente de su poder, sabe que su autonomía es lo que la convierte en un ser deseable. La paradoja reside en que, al mantener la distancia, ella no puede evitar que su esencia brille con más intensidad. En su mundo interior, la mujer que se aleja no es una figura de desdén, sino una sabia que ha decidido priorizar su propia paz. Ella descubre que su energía no debe ser un regalo que se ofrece a quien no sabe valorarla. En su viaje de autodescubrimiento, empieza a despojarse de las capas de expectativas sociales y de los ideales que la sociedad ha impuesto sobre su ser. Comprende que el amor no debe ser un sacrificio, sino una celebración de la libertad compartida. La distancia, entonces, se convierte en un acto de amor hacia sí misma. Ella se aleja, no por desinterés, sino para recordarse a sí misma que su valor no se mide por la atención que recibe. Mientras él se hunde en su obsesión, ella florece en su soledad, transformando su dolor en poder. La figura de la mujer empoderada emerge, no como una guerrera en la batalla, sino como una artista que pinta su vida con colores vibrantes, eligiendo cada matiz con cuidado y amor propio. En este contexto, los arquetipos junguianos cobran vida. Él, atrapado en la proyección de su ego, busca en ella una validación que nunca le llegará. La sombra de su inseguridad se presenta como un monstruo que se alimenta de la idealización y del miedo. Por otro lado, ella, en su camino hacia la individuación, se convierte en el arquetipo de la madre sabia, consciente de que el amor verdadero comienza desde adentro. Ella sabe que, al mantener la distancia, está cultivando un espacio sagrado donde puede conectar con su propia esencia, lejos de las distracciones externas. Las interacciones entre ambos se convierten en un espejo de sus respectivas almas. Él, en su búsqueda desesperada, proyecta en ella todas sus emociones reprimidas, mientras que ella, al tomar distancia, se enfrenta a sus propios demonios, pero también a sus verdades más profundas. La lucha interna de cada uno se convierte en un reflejo de lo que significa ser humano, el anhelo de conexión en un mundo que a menudo premia la superficialidad. Los días pasan y la obsesión de él crece, alimentada por los recuerdos de momentos fugaces que compartieron.
Su mente se convierte en un campo de batalla donde el deseo y la desesper. Los días pasan y la obsesión de él crece, alimentada por los recuerdos de momentos fugaces que compartieron. Su mente se convierte en un campo de batalla donde el deseo y la desesperación luchan por el dominio. Cada rincón de su ser grita por la presencia de ella. Cada rayo de luz que se filtra por la ventana es un recordatorio de la calidez que antes llenaba su vida. La ausencia empieza a transformarse en una sombra que lo envuelve, arrastrándolo hacia un abismo de inseguridad y anhelo. Él se aferra a cada mensaje, a cada risa que resonó entre ellos, buscando en esos fragmentos de su pasado el sentido de pertenencia que ahora siente tan distante. Mientras tanto, ella explora un nuevo paisaje interno, navegando por el océano de su psique. La distancia no es solo un espacio físico, sino una travesía emocional hacia el autoconocimiento. En cada día que pasa lejos de él, ella se permite la oportunidad de reescribir su narrativa. Comienza a darse cuenta de las historias que ha permitido que otros narren sobre su vida y su valor. La sombra del miedo a la soledad se presenta, pero ahora, en lugar de escapar de ella, decide enfrentarla. La soledad se convierte en su aliada, un espacio sagrado donde puede escuchar su voz interior, esa que ha estado silenciada por el ruido del mundo exterior. El arquetipo del héroe y la heroína se despliega en esta danza psicológica. Él, el héroe en busca de su amada, se convierte en un reflejo distorsionado de su propia vulnerabilidad. Ella, la heroína, no busca ser rescatada, sino que se embarca en una búsqueda más profunda, la de su propia esencia. En su viaje, encuentra la fortaleza en la vulnerabilidad y comienza a entender que el amor no se trata de poseer, sino de compartir. Cada día, mientras se aleja de la obsesión de él, se acerca un paso más a su auténtico ser. La conexión entre ambos, aunque desgastada por la distancia, no se disuelve por completo. En las noches oscuras, él siente su presencia como un eco en su mente, una melodía que no puede olvidar. La obsesión se convierte en una forma de amor distorsionado, donde la idealización de lo que fue se transforma en una prisión emocional. Cada imagen de su rostro provoca una mezcla de dolor y deseo, como si su esencia hubiera dejado una marca indeleble en su alma. Se aferra a la idea de que su amor es la respuesta a todos sus anhelos insatisfechos, ignorando que la verdadera conexión no puede surgir del miedo y la posesividad. En su mente, ella se convierte en un ideal, un símbolo de todo lo que anhela y lo que siente que le falta. Pero en esta búsqueda de completud a través de otro, olvida una verdad fundamental. La plenitud debe nacer del interior. A medida que el tiempo avanza, la distancia se convierte en un espejo que refleja sus inseguridades más profundas. El miedo a la pérdida lo consume, y cada día que pasa sin ella se siente como una eternidad. Se aferra a las pequeñas cosas que lo mantenían conectado a ella. Una canción que escucharon juntos, un lugar que visitaron. Cada recuerdo es un hilo que lo ata a un pasado que ya no existe, y en su desesperación, se convierte en un prisionero de su propia mente. La obsesión se alimenta de la nostalgia, creando una tormenta de emociones que lo arrastra hacia un abismo de ansiedad. Por su parte, ella comienza a despojarse de las expectativas que ha llevado consigo. En su viaje hacia el autoconocimiento, descubre que la distancia le permite redefinir su identidad. Se observa en el espejo y empieza a reconocer la mujer que ha sido eclipsada por las proyecciones de los demás. La sombra que alguna vez le producía miedo se convierte en un espacio de crecimiento. Ella se enfrenta a sus propios traumas, esos ecos del pasado que la han mantenido atada a relaciones que no la honran. En ese proceso de individuación, toma el control de su narrativa y comienza a escribir su propia historia. Cada día, ella se encuentra más en sintonía con sus deseos y necesidades. La libertad que siente la empodera y se da cuenta de que no necesita la validación de nadie para sentirse completa. La conexión que tenía con él, aunque significativa, no define su valor. En ese acto de liberación, comienza a cultivar una relación más profunda consigo misma, una que le permite abrazar sus imperfecciones y celebrar su esencia.
La distancia que él teme se transforma en su refugio, un espacio sagrado donde puede explorar su ser sin las sombras de la necesidad ajena. Con cada día que pasa, ella se siente más fuerte, más segura. Comienza a entender que la verdadera esencia de una relación no se basa en la posesión, sino en la libertad y el respeto mutuo. Cada encuentro con su propia sombra se convierte en una oportunidad de crecimiento, y en lugar de temer a la soledad, empieza a abrazarla como una maestra. Mientras tanto, él, atrapado en su obsesión, se convierte en un espectador de su propia vida. Su mente es un laberinto de pensamientos, donde cada esquina está marcada por el deseo de tenerla de vuelta. En su afán de recuperar lo que una vez fue, pierde de vista la realidad de lo que se ha convertido. Cada mensaje no enviado se siente como una herida abierta, cada silencio de ella como un grito ensordecedor en su interior. La idea de que ella podría estar avanzando sin él lo hiere profundamente, y en su desesperación por volver a conectar, comienza a proyectar sus propios anhelos de amor y aceptación en ella. La proyección es un mecanismo de defensa, una manera de lidiar con la incomodidad de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, el amor no puede florecer en un terreno de miedo y posesividad. Él no ve que la distancia que ella ha tomado es, en realidad, un acto de amor hacia sí misma. La mujer que él idealiza es una construcción de su propia mente, una proyección de lo que él desea en lugar de quien ella realmente es. Cada vez que intenta acercarse, lo hace desde un lugar de carencia, de necesidad, y no desde la abundancia de amor propio. Es en esta disparidad que la dinámica de la relación se vuelve tóxica. Mientras ella se nutre de la distancia y el autoconocimiento, él se hunde cada vez más en la obsesión. Se aferra a la idea de que su amor es suficiente para cambiar todo, sin darse cuenta de que el verdadero cambio debe surgir desde adentro. La sombra de su propio ego lo empuja a actuar desde la desesperación, y cada intento por acercarse solo aleja más a la mujer que tanto desea. La búsqueda del amor se convierte en un ciclo vicioso. Él busca la validación a través de ella, mientras que ella busca la independencia a través de su distancia. En su separación, ella comienza a forjar un nuevo camino, uno donde sus decisiones son guiadas por su voz interna y no por la necesidad de ser amada. Cada paso que da hacia su propio ser es un acto de valentía, una declaración de que su valía no depende de la aprobación de otros. Ella empieza a llenar los vacíos que antes creía que solo él podría llenar, descubriendo pasiones olvidadas y talentos ocultos. La música que solía escuchar se convierte en un himno de libertad, y cada nota resuena con la fuerza de su nueva identidad. Mientras tanto, la mente de él se convierte en un campo de batalla. Las dudas y los miedos lo asaltan, y cada recuerdo de ella lo envuelve en una niebla de melancolía. Intenta recordar los momentos felices, pero estos se ven ensombrecidos por la ansiedad de su ausencia. La proyección de su amor en ella lo lleva a confundir su deseo con la realidad. Se aferra a la creencia de que su amor es único y que ella, en el fondo, lo necesita tanto como él la necesita a ella. Sin embargo, la verdad es que su amor se ha vuelto una prisión, una carga que ella ya no está dispuesta a cargar. El proceso de individuación, según la psicología junguiana, implica el enfrentamiento con la sombra, ese lado oscuro que todos llevamos dentro. Él, sin saberlo, está siendo llamado a confrontar su propia sombra. La obsesión que siente por ella es, en esencia, un reflejo de sus propios miedos. El miedo a la soledad, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser amado. Sin embargo, en lugar de mirar hacia adentro y curar esas heridas, se queda atrapado en la proyección, buscando en ella la respuesta a sus problemas internos. La dinámica entre ellos se transforma en un ciclo de atracción y repulsión. Cada intento de él por acercarse es recibido con una respuesta fría, y cada rechazo refuerza su deseo, convirtiendo su amor en una adicción. Ella, al sentir su desesperación, se ve empujada cada vez más hacia la distancia. Su corazón, aunque aún guarda un rincón para él, sabe que su bienestar depende de liberarse de esa carga emocional. Pero,
¿Cómo puede ella explicarle que su amor no es suficiente para sanar las heridas que él mismo ha creado? La comunicación se convierte en un laberinto, donde las palabras se enredan en la confusión de sus emociones. Ella anhela expresar su verdad, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta, temerosas de la reacción de él, quien podría interpretar su deseo de distancia como un rechazo total. Sin embargo, en esa distancia, ella comienza a descubrir el poder de su voz interna. Cada día se levanta con una nueva perspectiva, una nueva fuerza que brota desde lo más profundo de su ser. La soledad, que antes la aterrorizaba, ahora se transforma en un refugio donde puede explorar su verdadero yo. Se encuentra inmersa en la lectura de libros que iluminan su mente, sumergiéndose en la sabiduría de filósofos que han hablado del amor y la libertad. A través de estas lecturas, forja su propia comprensión del amor, no como una necesidad, sino como un acto de entrega que debe ser genuino y libre. Mientras tanto, él, en su búsqueda por entender la distancia, se sumerge en la vorágine de su propio sufrimiento. La sombra que había estado evitando comienza a emerger, manifestándose en noches de insomnio y pensamientos oscuros. En su mente, revive cada risa compartida, cada mirada cómplice, pero esos recuerdos, en lugar de ofrecer consuelo, se convierten en dagas que le recuerdan lo que ha perdido. Se siente atrapado en un ciclo vicioso donde su amor se convierte en un tormento, una cárcel emocional que le impide avanzar. Al mismo tiempo, la proyección de su amor hacia ella se intensifica. Cada vez que ella se aleja, él se siente más impulsado a demostrar que es digno de su amor. En su mente, la obsesión se disfrazó de devoción, pero en el fondo es una manifestación de su inseguridad. Se aferra a la idea de que, si solo pudiera convencerla de su amor, ella regresaría. Sin darse cuenta, esta necesidad de control solo la aleja más, convirtiendo su amor en una sombra que lo consume. La vida avanza, y en este juego de seducción y huida, ambos se ven inmersos en un proceso de transformación. Ella, al aferrarse a su libertad, se empodera. Comienza a rodearse de mujeres fuertes, que han recorrido caminos similares, que han aprendido a abrazar su individualidad. En sus círculos, comparte historias de valentía y resiliencia, y cada palabra intercambiada se convierte en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Su risa se vuelve más auténtica, más llena de vida, y comienza a entender que el amor que busca no puede ser un refugio, sino un complemento a su ya rica existencia. Este despertar es un homenaje a su ser, un acto de amor hacia sí misma que la aleja del ciclo tóxico que antes la mantenía cautiva. Él, en su lado del escenario, lucha con sus propios demonios. Cada día es una batalla contra la ansiedad que lo envuelve, un eco de la vulnerabilidad que siempre había temido mostrar. La obsesión por su amor se convierte en un espejo que refleja sus inseguridades más profundas. Se encuentra atrapado en la narrativa de que su valor depende de su capacidad para recuperar su atención, sin darse cuenta de que esta visión distorsionada solo alimenta su sufrimiento. En las noches silenciosas, cuando el mundo se detiene, su mente se convierte en un campo de batalla donde las voces de la duda y la desconfianza luchan por el dominio. Sin embargo, una chispa de claridad comienza a asomarse en su tormentoso horizonte. En medio de la desesperación, empieza a cuestionar la naturaleza de su amor. ¿Es realmente amor lo que siente o es una necesidad de poseer? La filosofía estoica que había desestimado en su juventud ahora se presenta como un faro en la oscuridad. La idea de que el amor verdadero no se basa en la posesión, sino en la libertad, comienza a resonar en su interior. En ese momento, comprende que su obsesión puede ser un reflejo de su incapacidad para aceptar la impermanencia de las relaciones, un recordatorio de que el amor, cuando se convierte en un ancla, puede hundir tanto a quien ama como a quien es amado. Mientras tanto, ella sigue avanzando por su propio camino de autodescubrimiento. En su nueva vida, comienza a experimentar la alegría de la independencia. Al salir con amigas, se siente viva, como si cada risa compartida fuera una celebración de su ser. En las conversaciones, descubre que hay un mundo de posibilidades más allá de lo que había imaginado,
¿Qué existía? Las mujeres a su alrededor la inspiran, cada una con su historia, su lucha y su triunfo. La conexión que siente con ellas es una revelación. En su individualidad, encuentra un sentido de pertenencia. Este nuevo círculo, lejos de ser un refugio de dependencia, se convierte en un espacio de empoderamiento donde se celebra la autonomía. Ella comienza a explorar sus pasiones olvidadas, esas que habían quedado sepultadas bajo las sombras de su antigua relación. La pintura, la danza y la escritura se convierten en formas de expresión que le permiten navegar por las complejidades de su ser interno. En cada trazo, en cada paso, en cada palabra escrita, se siente más conectada a su esencia. Un viaje que la lleva a redescubrir su voz. La vida que una vez le pareció limitada, ahora se despliega ante ella como un lienzo en blanco, invitándola a crear su propia narrativa. El proceso de individuación, tan esencial en el pensamiento junguiano, se manifiesta en ella de manera poderosa. Enfrenta sus sombras, esas partes de sí misma que habían sido relegadas al olvido por el miedo y la inseguridad. En lugar de huir de ellas, las abraza, reconociendo que cada aspecto de su ser es esencial para su crecimiento. Este viaje de autodescubrimiento se convierte en un ritual sagrado, un acto de amor hacia su ser que la transforma en la heroína de su propia historia. Por otro lado, él comienza a experimentar la amarga realidad de la ausencia. La distancia que ella ha creado se siente como un abismo que lo engulle. En su obsesión, busca respuestas en cada rincón de su mente, intentando descifrar el enigma de su alejamiento. Cada mensaje no respondido, cada silencio prolongado se convierte en un eco que reverbera en su interior. La proyección de su ego lo mantiene prisionero en un ciclo de desesperanza, haciéndole creer que su valía se mide por la atención que ella le otorgue. A medida que se ahonda en su obsesión, él empieza a reconocer las grietas en su propia identidad. La idea de que su felicidad dependa de otra persona se convierte en una prisión de la que anhela escapar. En este proceso, se enfrenta a la sombra del miedo. El miedo a estar solo, a ser inadecuado, a la vulnerabilidad que acompaña la pérdida. Pero en lugar de buscar la libertad, se aferra a la ilusión del control, intentando recuperar lo que una vez tuvo, sin darse cuenta de que en su lucha por mantenerla cerca, se aleja aún más de sí mismo. Él, atrapado en su laberinto emocional, siente que su vida gira en torno a ella, un ciclo vicioso que lo consume. Cada pensamiento, cada recuerdo, se convierte en una cadena que lo sujeta a la idealización de un amor que en realidad nunca fue. La proyección de su deseo sobre ella transforma su imagen en un arquetipo, un ideal que ni siquiera ella puede cumplir. La sombra de la expectativa se cierne sobre él, oscureciendo la realidad de quien realmente es y lo que realmente necesita. Mientras tanto, ella, en su viaje hacia la autoconciencia, se da cuenta de que la distancia que ha creado no es solo física, sino también emocional. Esta separación se convierte en un espacio sagrado, donde puede finalmente escuchar su voz interior, una melodía que había sido ahogada por las exigencias de una relación que nunca le permitió ser completamente ella misma. En esta nueva etapa, se siente libre para explorar su feminidad sin las limitaciones impuestas por las expectativas ajenas. El contraste entre sus trayectorias es palpable. Ella se empodera a través de su aislamiento, mientras que él se sumerge cada vez más en el abismo de la obsesión. En su mente, ella es un ideal, una musa inalcanzable que despierta no solo su amor, sino también sus inseguridades más profundas. La distorsión de la realidad se convierte en su salvación y condena, un refugio donde su ego puede reinar supremo, pero a costa de su verdadera esencia. Las sombras de ambos personajes se entrelazan, creando un tejido complejo de emociones y deseos. Ella se encuentra en un viaje de amor propio, mientras que él se enfrenta a la dura verdad de su dependencia emocional. Es un juego de espejos, donde cada uno refleja lo que el otro necesita enfrentar. La individuación de ella le da fuerza y claridad, mientras que la obsesión de él lo sumerge en un ciclo de autodestrucción. A medida que ella se adentra más en su mundo interno, descubre que su capacidad para amar no debe estar condicionada por la aprobación de otro.
La libertad que se siente en su corazón es un eco de la verdad que siempre había conocido, pero que había reprimido. Ahora, en este viaje hacia la autenticidad, se da cuenta de que su amor no necesita ser entregado a otro para ser válido. El amor, en su forma más pura, comienza a florecer desde dentro, como un jardín que renace después de una tormenta. Aquí, cada pétalo es una afirmación de su valía, cada hoja un recordatorio de que su existencia no depende de la validación externa. La distancia que ha creado no es una barrera, sino un puente hacia su ser más profundo. Se siente como una diosa en su propia vida, despojándose de las cadenas que la mantenían atada a expectativas ajenas. Ella comprende que al alejarse, no solo se ha liberado de la presión de ser lo que él desea, sino que también ha dejado atrás la necesidad de completarse a través de otro. La idea de que alguien más puede llenar un vacío interno es un espejismo que ahora puede ver con claridad. En su corazón, la chispa de la autoaceptación comienza a arder, iluminando su camino hacia la verdadera conexión con su ser. Mientras tanto, él sigue atrapado en su laberinto emocional, sufriendo una tormenta interna provocada por su deseo de cercanía. La obsesión se convierte en una prisión, donde cada intento de acercarse a ella lo sumerge más en la oscuridad. La distancia, que para ella representa crecimiento, para él simboliza pérdida. La idealización se transforma en un monstruo que lo devora por dentro, alimentándose de sus inseguridades y miedos. Cada pensamiento sobre ella es un recordatorio de lo que siente que le falta: la validación, el amor, la conexión. Las proyecciones que él realiza sobre ella son un reflejo de su propia sombra, un llamado a enfrentar lo que ha ignorado durante demasiado tiempo. En cada mirada hacia el pasado, en cada recuerdo de sus momentos juntos, él se enfrenta a su propia incapacidad para amar sin ataduras. Esas cadenas invisibles que lo mantienen prisionero son, en última instancia, los ecos de sus propias inseguridades. Es un ciclo de anhelo y desesperación, donde cada intento de alcanzarla lo aleja más de su propio ser. En su búsqueda, él no se da cuenta de que su obsesión se convierte en un desvío peligroso, un laberinto del que no puede escapar. La idealización de ella, la mujer distante y enigmática, lo atrapa en una trampa emocional. Se aferra a la imagen que ha construido en su mente, una diosa inalcanzable cuyas virtudes son reflejos de lo que él desea ser. Pero esta proyección solo alimenta su insatisfacción, ya que cada intento de acercarse a ella lo empuja más hacia la desesperación. En su búsqueda por un amor que lo complete, ignora que el amor verdadero comienza con la autoaceptación, con la habilidad de mirar hacia adentro y abrazar sus propias sombras. La distancia que ella ha creado le ofrece una oportunidad de crecimiento, una invitación a explorar su propia psique. Pero en lugar de aceptar este desafío, él se aferra a la angustia de la pérdida, sumiendo su ser en un ciclo de sufrimiento. Su mente se convierte en un campo de batalla donde los recuerdos se entrelazan con el dolor del rechazo. La paradoja de su deseo es que, mientras más ella se aleja, más él se siente compelido a buscarla, como un náufrago que se aferra a un trozo de madera en medio de una tormenta. La conexión que él busca no puede ser encontrada en la búsqueda de la otra, sino en el viaje hacia su propio interior. Es un camino arduo, lleno de sombras y espejos distorsionados, donde cada rincón revela una parte de su ser que ha sido ignorada. La obsesión, en este sentido, se convierte en un maestro cruel pero necesario, obligándolo a enfrentar sus propias limitaciones y miedos. La distancia de ella, en su belleza sutil, se transforma en un espejo que refleja lo que él ha dejado de lado: su esencia, su valor intrínseco, su capacidad de ser amado sin depender del amor ajeno. Ella, en su viaje de autodescubrimiento, se convierte en un faro de luz en medio de su oscuridad. Mientras él lucha con su tormenta interna, ella florece en su independencia, cultivando su jardín interior con cada paso que da hacia la autoaceptación. Al levantarse con fuerza, se convierte en un símbolo de empoderamiento, recordando a todas las mujeres que la verdadera fuerza radica en conocer su propio valor
y abrazar la vulnerabilidad como una forma de resistencia. Mientras tanto, él continúa atrapado en su red de obsesiones, sin entender que el amor no se trata de atrapar a la otra persona, sino de aprender a volar junto a ella. La paradoja de su situación se intensifica. La atracción que siente hacia ella, lejos de ser un reflejo de su amor genuino, se convierte en una manifestación de su necesidad de llenar vacíos internos. La distancia, en este sentido, se transforma en un catalizador. Ella, al mantener su independencia y su espacio, no solo se protege a sí misma de la vorágine emocional que él irradia, sino que también lo empuja hacia el abismo de su propia psique. Él se encuentra en un camino de autoconocimiento forzado, mientras su mente divaga entre la idealización y la frustración. La sombra, ese componente oscuro que todos llevamos dentro, empieza a asomarse. Celos, inseguridades, miedo al abandono. Y aunque lucha por evitarla, es precisamente esa sombra la que lo fuerza a confrontar lo que ha estado ignorando demasiado tiempo. La mujer distante, a través de su silencio, le ofrece un poder inesperado. En su ausencia, él tiene la oportunidad de encontrarse a sí mismo, de despojarse de las máscaras que ha usado para encajar en la narrativa de amor que ha creado. Al final, el amor no se trata de posesión, sino de liberación. La verdadera conexión surge cuando ambos se permiten ser quienes realmente son, sin las expectativas impuestas por el otro. En estas dinámicas de deseo y distancia se encuentran las lecciones más profundas de la vida. Mientras él se aferra a la imagen de lo que ella representa, ella, por su parte, se enfrenta a su propio proceso de individuación. En el silencio, se escucha a sí misma. Su voz interior resuena con claridad. La sombra que también habita en ella se manifiesta de maneras sutiles, pero poderosas. Ella reconoce que no necesita a nadie que la complete, que su valía no depende de un amor posesivo. En su soledad, encuentra su propia fuerza, y en ese espacio sagrado, florece como nunca antes. La distancia que él percibe como un abismo, ella lo ve como una oportunidad para crecer, para expandir su ser. Es en este contraste